a mí el Señor me dio. Es más, no fue una palabra, fue la primer promesa que el Señor me dio. Es una promesa muy fuerte. El Señor cuando recién, es más, esta promesa fue antes de que yo supiera que yo iba a ser pastor o que yo iba a ser un siervo de Dios. Fíjese, yo así tratando de explicarle un cronograma, o sea, cómo fue. Yo acababa de recibir a Cristo, el Señor me trajo de los pelos, o sea, ni me preguntó, oye, ¿cómo ves? ¿Te parece? ¿Te gustaría? No. El Señor vino sobre mí con su Espíritu Santo, esa parte yo creo que ya la conoce, me quebrantó, caí de rodillas, me liberó, me bautizó con fuego. Muchos dicen, yo quiero ser bautizado con fuego. No saben de lo que hablan. No saben de lo que hablan. Me bautizó con fuego, me bautizó en sanidades, en milagros, en liberación. Y a partir de ese momento me empezó a usar sin que yo entendiera nada de lo que estaba pasando. O sea, el Señor de repente me llevaba al hospital, me llevaba aquí, me llevaba allá y me decía, ora. Yo ni sabía orar, hermana. Y oraba y la gente era sanada, la gente era liberada, vomitaban, unas cosas impresionantes. Entonces, yo sin conocimiento empecé a malamente creer que todos los cristianos, cuando oraban, sucedían esas cosas. Porque yo pensaba que lo que estaba viviendo yo lo podía vivir cualquier otro cristiano. Ahora me regreso. Después de eso, como a la semana, 5 días después, en nuestra iglesia, nuestro pastor tenía a un evangelista recién llegado de Estados Unidos, que se había formado en la iglesia del pastor Rudy Gracia, un pastor pues conocido en redes sociales, un hombre de Dios que tiene una iglesia grande, que le gusta mucho salir y en redes sociales. Entonces, este evangelista que no me conocía y yo no lo conocía a él, le vuelvo a repetir, yo tenía como 5 días de haber llegado a los pies de Cristo. Yo llego ese día a la iglesia y yo no sabía que tenían una reunión de varones. Llego a la iglesia y este varón está predicando, trae el inalámbrico y está caminando como un león enjaulado en la plataforma. O sea, caminaba para un lado, daba la vuelta, caminaba para el otro lado, daba la vuelta, caminaba para el otro lado, daba la vuelta, caminaba para el otro lado. En ese momento yo entro a la iglesia y en el momento que entro a la iglesia, el pastor me agarra. Escamilla, qué gusto verte, me dice, porque así mi apellido, Jorge Escamilla, aunque lo escribo de una manera rara. Entonces me agarra del brazo y yo no sabía que había un evento, me jala, había muy poca gente, había como 12 o 15 hermanos, y digo muy poca gente porque yo llegué a los pies de Cristo a una iglesia medianamente, bueno, mediana comparada con las iglesias esas de 5,000 miembros. Era una iglesia como de 500 miembros más o menos. Y me agarra del brazo, me jala. Y en el momento que yo cruzo la puerta dentro de la iglesia, el varón que estaba, le digo, como león enjaulado predicando, voltea, me mira, me señala y me dice, así te dice el Señor. Cuando me dice así te dice el Señor, haga de cuenta que me pegaron como un bat en las piernas por la parte de atrás, caigo de rodillas y de repente empiezo a sentir que me falta la respiración, no puedo respirar. Cuando a mí me habla el Señor, generalmente siento eso. Y de repente el Señor me empieza a hablar en la boca de ese siervo y me dice, más o menos así, me dice, tú vas a ser la última oportunidad que yo les dé a muchos. El que a ti no te escuche, no volverá a tener otra oportunidad. ¿Cómo recibes una promesa de ese nivel, Elis? Yo estaba chille y chille porque el Espíritu de Dios estaba sobre mí, postrado en el piso, caí con las manos así al piso para no quedarme sin dientes, ¿verdad? Hincado en el piso recibiendo esa promesa de parte de Dios. Generalmente todas las promesas son lindas. Esta promesa no era tan linda. Era de que el que no me escuchara probablemente ya no iba a tener otra oportunidad. Yo iba a ser el último mensajero que Dios les mandara a muchos. Esa confirmación
me la ha vuelto a dar y me la ha vuelto a dar y me la ha vuelto a dar a través de los años. Inclusive mi esposa, el Señor, antes de que yo la conociera, el Señor, unos días antes de que nos presentara, el Señor le volvió a decir, le dijo, esta es la última oportunidad que te estoy dando. Porque mi esposa, ella ya tenía mucho tiempo en el Evangelio, hubo cosas muy fuertes que ella vivió, hubo un ministro que la lastimó mucho a ella y a sus hijas. No voy a decir detalles porque puede haber alguien que lo conozca y eso es parte del pasado. Entonces ella se sintió, se alejó de la iglesia, y el Señor le llamaba y le llamaba y le llamaba para que ella se reconciliara con él, y ella no quería nada con la iglesia, ¿no? Entonces ella no me conoció a mí, ella conoció el ministerio de nosotros por medio de Facebook, conoció las fotografías esas que le llaman la atención a las personas del evangelismo en las calles, de a las personas dándoles de comer y todo eso. Y el Espíritu Santo la enamoró del ministerio, no del pastor, del ministerio. Y entonces así como fue, como ella vino a servir con nosotros. Pero la primer promesa que el Señor nos dio antes, insisto, de que inclusive me dijera que yo le iba a servir, que yo iba a ser pastor, fue esa, que el que no me escuchara no iba a tener otra oportunidad. Obviamente eso no aplica para todos los que me escuchan, para que no se asusten, pero sí para un determinado grupo de personas que de repente andan ahí, pues a lo mejor o un poco descarriados o no de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, a usted, por ejemplo, creo que me decía ayer platicando o antier que le estaba hablando hermosamente de Cornelio. Esa palabra de Cornelio a mí me la dio y me dijo acerca de la palabra de Cornelio, me dijo, hay muchos que me aman, pero no me conocen. Y yo te voy a llevar a ellos. Entonces creo que es lo que ahora le está platicando a usted, lo que el Señor le está revelando a usted. Vamos a ser enviados a muchos Cornelios, personas que lo aman y que no lo conocen, personas que lo aman y que andan perdidos en falsas doctrinas, en falsas cosas, pero el Señor en su infinita gracia, en su infinita misericordia, los quiere salvar. Entonces,